Pésimas noticias para el pueblo cubano. Se vienen más problemas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A los problemas que ya se venían venir con la caída de los viajeros procedentes de Rusia, ahora se une la situación alimentaria. En 2021, las grasas y aceites de origen vegetal ocuparon el primer lugar de las importaciones a Cuba desde Ucrania. No es su principal suministrador, pero la isla se prepara para padecer las consecuencias de la guerra, también en lo alimenticio. El pasado jueves, el viceministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, advirtió del alza de precios que se avecina y que el gobierno planea combatir con supuestas soluciones socialistas. Gil Fernández indicó que los mercados ya se tambalean con el precio del combustible, que repercute sobre los del transporte, en particular sobre el flete de barcos, el aceite, las harinas de trigo y soya, dijo el ministro, tienen su precio disparado, una situación que está empujando al alza de la inflación en todos los países del mundo, pero que en Cuba amenaza con ser una hecatombe, ya que, aunque no lo mencionó el funcionario, la tarea de ordenamiento ya ha generado su propio efecto inflacionario en la isla, donde los precios han subido hasta un 70%. Los gobiernos de todo el mundo preparan planes de contingencia para tratar de contener los efectos de la escasez e inflación que se avecinan, según la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, que el pasado viernes advirtió que las perturbaciones de la cadena de suministros y la logística de la producción de cereales y semillas oleaginosas de Ucrania y la Federación de Rusia, así como las restricciones a las exportaciones rusas, tendrán importantes repercusiones en la seguridad alimentaria en todo el mundo. Pero Gil Fernández, por el momento, no ha explicado qué ideas tiene el gobierno cubano para contener la situación, de su declarada intención de concentrarse en supuestas soluciones socialistas, administrativas y justas que pasan por proteger a la población vulnerable, el control de precios y subsidiar a la población y no a las empresas, dijo. Todas estas medidas no se distinguen de las anunciadas en crisis anteriores, como la de la pandemia, sin que se haya logrado nada. El viceministro también aprovechó para recordar que el pasado 2021 hubo 500 entidades con pérdidas, aunque aclaró que muchos de esos problemas se debieron a que los precios de sus bienes o servicios estuvieron por debajo de los que tuvieron las materias primas o insumos necesarios para poder producirlas, y no por la ineficiencia. Sin embargo, insistió, el gobierno no está en condiciones de mantener empresas deficitarias, menos aún si sus plantillas están infladas o reparten beneficios. Aunque Gil aseguró en su intervención que el complicado escenario internacional hay que enfrentarlo sin lamentaciones, Macy Bolaños tomó la palabra para hablar del presupuesto nacional, aclarando que se realizan ajustes por la contracción de los ingresos como consecuencia de la pandemia y el recrudecido bloqueo norteamericano que llevó a desembocar 17.000 millones de pesos para gastos. A los problemas que ya se venían con la reducción del turismo que suponía la previsible caída de viajeros procedentes de Rusia, ahora se une la situación alimentaria. La noticia es pésima para las familias cubanas. Desde hace meses, el aceite vegetal escasea en la isla, donde la cultura culinaria incluye muchos alimentos fritos, salteados o con abundante uso de grasas. A medida que las opciones culinarias se han ido recrudeciendo, han ganado protagonismo en las cocinas las croquetas y otros platos que ayudan a estirar la poca proteína animal que se consigue. Las galletas, panes, pizzas y pastas también son un esfuerzo importante para el día a día. En muchas casas cubanas existe la tradición heredada de sus ancestros españoles de acompañar el almuerzo o la cena con un trozo de pan. También el producto es indispensable para garantizar la merienda que llevan los niños a las escuelas y es prácticamente la principal oferta de las cafeterías particulares. Pan con queso, con jamón, con mayonesa o para los más pobres, con una cucharada de azúcar, constituye a veces la única comida en largas horas. El menú de servicio a domicilio y de muchos paladares privados también basa sus ofertas en productos hechos a partir de harina de trigo. Una disminución de su presencia afectará duramente el sector de los negocios gastronómicos. Incluso podría lastimar a la sensible distribución del plan del mercado racionado, frecuentemente de quejas por el deterioro de su calidad y la disminución arbitraria de su tamaño, que debería llegar a los 80 gramos diarios por persona, pero rara vez los alcanza. El intento de sustituir parte de la harina de trigo
con harina de yuca o bonito no ha sido bien recibido por los consumidores, que rechazan el resultado por duro e insípido. Siguiendo con las noticias, la Embajada de Estados Unidos en Cuba explica las restricciones de la reanudación de trámites de visa. Aunque la mayoría de los casos de visado de migrantes cubanos se seguirá tramitando en Georgetown o en alguna embajada de Estados Unidos en terceros países, la Embajada de Estados Unidos en Cuba respondió esta semana a través de su página web a las preguntas más frecuentes que han formulado los cubanos tras el anuncio de la reanudación de los trámites de visa de inmigrantes en su sede en Habana. La legación diplomática informó el pasado 3 de marzo que expandirían sus funciones en Habana para atender solicitudes de visado y reforzar su compromiso con la sociedad civil cubana. No obstante, aclaró que en Guyana se seguirán procesando la mayor parte de los permisos de viaje. Para aumentar el personal consular, llegó a la capital cubana un grupo de funcionarios estadounidenses que intervendrán en el procesamiento de visas, aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta de la reanudación de estos servicios consulares. Les recomendamos enfáticamente que su familiar mantenga una cita programada. Los servicios de visado siguen siendo limitados en Habana y la mayoría de los casos de visado de inmigrantes cubanos se seguirán tramitando en la embajada de Georgetown o en otras embajadas de Estados Unidos en terceros países, señalan los funcionarios a los cubanos con situaciones específicas por las que piden el traslado a La Habana de sus citas. Sobre las categorías de visado que se están procesando, la delegación de Estados Unidos en La Habana aclaró: el presidente Joe Biden dio instrucciones al Departamento de Estado para ampliar los servicios consulares en la Embajada de La Habana, teniendo en cuenta la seguridad del personal diplomático estadounidense. Este es el primer paso en la ampliación de los servicios y seguiremos evaluando, a medida que las condiciones lo permitan, una mayor expansión de los servicios de visado en La Habana. La sección consular de la Embajada de La Habana continuará proporcionando servicios esenciales a los ciudadanos estadounidenses y una limitada tramitación de visados de emergencia para los no inmigrantes. Los cubanos también han preguntado frecuentemente si Estados Unidos va a expandir los 20.000 documentos de viaje previstos en los acuerdos migratorios con el gobierno de Cuba. En esta cuestión, la embajada respondió: Estados Unidos sigue comprometido con los acuerdos migratorios bilaterales para facilitar la inmigración segura y legal. Sin embargo, no tenemos un estimado de cuántos documentos de viaje se emitirán este año. Sobre si se está reiniciando la tramitación del programa de reunificación familiar para cubanos, la embajada respondió: no, el programa de reunificación familiar para cubanos es un programa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional y permanece suspendido. El programa de reunificación familiar para cubanos también es una prioridad y se está trabajando con el Departamento de Estado para evaluar las opciones operativas para reanudar el procesamiento de este programa en La Habana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el